el Estado, ¿no? Pero los capitalistas roban, tal como lo decía. Bueno, el caso de las tierras, fíjate, nosotros nos acostumbramos a ver las empalizadas, pues la cerca, las empalizadas como dicen en el campo, propiedad privada. Yo creo que esa es la memoria más que tiene todo venezolano cuando iba por una carretera, hacienda tal, propiedad privada. Bueno, hemos demostrado en los casi 2.400.000 hectáreas que hemos demostrado, en un solo caso se nos ha demostrado propiedad privada. Es decir, era un robo, se robaron las tierras que son de todos. Así es. Y es correcto lo que tú dices, no se trata de una expropiación, porque no se puede expropiar algo que no es propiedad de otro. Pues, ¿no? Correcto. Bueno, nosotros vamos a ir a la pausa, nos vamos a ir con una reflexión del comandante Chávez sobre los medios de comunicación y la necesidad de generar medios de comunicación para la revolución. Y al regreso vamos a hablar del proceso económico y de cómo trabajadores y trabajadoras, la clase obrera, debe estar involucrada con el proceso económico, desde el insumo mismo y hasta el consumo, toda la cadena productiva. Ya regresamos. Hay que hacer medios de comunicación en manos de la clase obrera, de los trabajadores de la fábrica. Vamos a la batalla ideológica, a la batalla por la mente. La burguesía ataca todos los días con sus poderosas televisoras, con sus poderosos radios y periódicos, y además con gente que sabe hacer el trabajo. Lo hacen bien, manejan las emociones, utilizan caras bonitas, utilizan a veces la juventud, manipulan los números. Vean ustedes, utilizan consignas que a veces calan, palabras, códigos, porque estudian la conducta humana, tienen científicos en laboratorios, y nosotros no le hacemos casi caso a eso, y ese es un grave error que nosotros seguimos cometiendo. El mapa de las mercancías, y hay que elaborarlo. Y es muy importante, y eso tienen que hacerlo, son ustedes, más nadie. Son los únicos, los trabajadores, que tienen el conocimiento para hacerlo, para entender el mundo como es, el capitalismo cómo funciona. ¿Ves? Tú tienes aquí, Diana. Ahora, evalúame todo el proceso y dibújame el mapa. ¿De dónde viene el envase plástico tipo 1? El cartón de las cajas. ¿Qué más? Las etiquetas. ¿Qué más? La pega. La ropa de los trabajadores. El envase plástico tipo 2. Este que es importado. El aceite de palma, todos los insumos, pues, y luego viene hacia dónde van los productos, después viene el consumo. Bueno, fíjense, ahí veíamos al comandante Chávez con los trabajadores, las trabajadoras de ahí, de Aceite Diana, que es una empresa del Estado que antes era privada y que está produciendo. Pero como, aquí le comentamos a Elías Agua y a Ricardo Menéndez, el comandante no es que manda unos expertos, una consultoría, unos outsourcing a hacer el análisis económico, sino que él quiere meterse con los trabajadores, que la revolución, que el gobierno se funda con la clase obrera y que vayamos construyendo desde la realidad concreta. Él ahí se refería al mapa de las mercancías, de dónde viene cada uno de los subproductos que luego se generan en el producto final, de dónde viene la botella, el envase, de dónde viene la etiqueta, el papel de la etiqueta, lo importamos, lo producimos aquí, cuál es la estructura de costo, cómo se produce en
por ejemplo, las empresas privadas de alimentos, unos costos elevadísimos que no se corresponden con el proceso previo de estructura de costo, y cómo eso lo tenemos que construir, así como estamos construyendo nuestro socialismo desde el punto de vista político, de los valores, el socialismo económico tenemos que construirlo nosotros, nosotras, y el comandante Chávez lo que está haciéndole un llamado a trabajadores de empresas públicas, privadas, sociales, a que tomen las riendas de sus empresas y entiendan todo el proceso productivo. Elías Agua. Sí, mira, ahí en Aceites Diana, en una de las conversaciones con el presidente, hubo un trabajador que desde que llegó a la empresa, creo que tenía como 15 años, él tuvo siempre una idea de cómo incrementar la producción, en una de las líneas de producción, en la de la manteca, que se ha roto récord de producción, ¿no? Que tenía que ver con un elemento sencillo, que era la corrección de uno de los pasos de la cadena, ¿no? Pero él nunca pudo comunicárselo a nadie. Bueno, porque era un obrero, pues. ¿Quién le va a estar parando a un obrero? Ahora, cuando llegó la empresa y se nacionalizó y se constituyó el Consejo de Trabajadores, el compañero dio su aporte, se aplicó y esa línea de producción ha generado récord de producción. El otro caso, la línea de producción de los toneles de aceite, de los tobos estos plásticos de aceite para restaurantes y eso, estaba para... y los propios trabajadores sabían cómo repararla, y el empresario privado nunca le interesó, pues, porque seguramente no era lo más rentable esa línea de producción. La reparamos con los propios trabajadores. Son muestras de que el hombre, la mujer que tiene 15, 20 años, 7 años, en una línea de producción, adquiere una experiencia sobre el proceso productivo, sobre el funcionamiento de la máquina, pero que el capitalismo no le interesa, porque lo único que le interesa es que ese hombre sea una pieza más de esa máquina, y no alguien que sea capaz de pensar y generar conocimiento, creatividad, porque sería reconocer, cualquiera diría, bueno, pero eso le convendría al capital, y de alguna manera la Toyota lo escogió, fue inteligente y lo escogió, y por eso logró los niveles de productividad que tuvo, de una manera muy funcional, no como lo planteaba Marx, pues, ¿no? Que es que el trabajador recobra el saber hacer integral y el trabajo deja de ser segmentado, y eso es la pérdida del dominio sobre el capital. Cuando el obrero recobra el conocimiento del proceso productivo, el capital no lo puede dominar, y por eso el capital nunca le interesará consultar a los trabajadores, etcétera, al menos que sean modelos muy normativos, como el caso de la Toyota en Japón, ¿no? Que estaba todo perfectamente controlado para que fuera más bien funcional al capital y no un elemento de liberación del trabajo. Claro, eso es la información del proceso productivo se le oculta a los trabajadores, a las trabajadoras, pero también a la comunidad, al pueblo. La gente en la calle no sabe, cuando compra un libro, pues no sabe quién lo produjo, cómo lo produjo, por qué le cuesta ese precio tan elevado. Es decir, no hay una comprensión porque aparentemente el capitalismo, como lo decía Elías, así como los reyes impedían que sus súbditos aprendieran a leer y escribir para que una vez que tuvieran conciencia no los derrocaran, igualmente pues los capitalistas no quieren que entendamos el proceso productivo integralmente, porque correrían el riesgo de que se les cambie, que el pueblo cambie el modelo económico. Ricardo. Sí, ahí podríamos ver que probablemente hay dos temas centrales, ¿no? Uno es, digamos, la información o la participación del trabajador, que es el sujeto fundamental de todo el proceso y de toda la revolución, que es el obrero, que es el trabajador, que es la clase trabajadora, como razón de ocultar información, incluso ocultar información en unas reglas bien perversas de lo que es propiamente la economía. Vamos primero ese punto y luego lo que es propiamente el andamiaje de la economía y cómo se correlaciona con eso. En el primer punto, hay evidentemente una cuestión desde el punto de vista de lo que decía Elías, de desconocimiento propiamente de la clase trabajadora en términos de sus funciones, pero adicionalmente hay una función que tiene que ver con la condición de especulación que se plantea sobre la propia economía. En la medida en que el trabajador, en primera condición, conozca el proceso productivo, se apropia del proceso productivo, y la apropiación del proceso productivo es una condición fundamental para el dominio de la economía, lo que es propiamente las relaciones de conciencia, que es cada paso, de dónde viene, cuáles son las relaciones que ahí se producen, relaciones de explotación o no explotación que ahí están plasmadas. Y por otra parte hay una relación que tiene que ver con los precios.
que es lo que estamos teniendo ahorita en la economía. ¿Nosotros tenemos realmente un proceso inflacionario o tenemos una inflación consecuencia de un proceso especulativo? La gente, los capitales que están agarrando y trayendo productos para Venezuela tendrían la honestidad, aceptarían el desafío de poner ahí la factura de cuánto los compraron, a cuánto se liberaron los dólares y ver a qué precio los están vendiendo. Nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, porque el Estado tiene ahora injerencia en algunas cosas y además participa en algunos procesos productivos de cuánto cuestan los productos y a cuánto los están vendiendo. Nosotros sabemos cuánto cuestan, por ejemplo, los equipos celulares que traen al país y sabemos que lo están vendiendo a 3 o 4 veces el precio. Sabemos cuánto cuestan los carros que traen y sabemos aquel precio posteriormente. Eso sencillamente se llama especulación. Eso sencillamente se llama una fuente de enriquecimiento ilícito que están ahí planteando en función de propiamente de lo que hacen las personas. Y el segundo tema tiene que ver propiamente con el andamiaje de la economía. Y hay un tema que es mucho más delicado, y es cómo fue nuestro proceso de construcción de esta economía. El presidente ha insistido mucho en la frase de la burguesía parasitaria, y habría que ver que esa burguesía parasitaria probablemente construyó una economía parasitaria, una economía profundamente fragmentada, sin cadenas de producción propiamente hiladas, sino que simplemente estaba a la expectativa de lo que eran los monopolios internacionales, de lo que eran las